Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver cómo hacer este acebo. Es bastante fácil de realizar. Está sujeto a una base que está realizada con ganchillo. Y tiene alrededor de 14 centímetros de la altura. La altura depende de cómo colocamos las ramas. Materiales que necesitamos para hacer el acebo son hilos del algodón en color verde para hacer las hojas, del grosor 3,5 milímetros, ganchillo de 3 milímetros, bolitas de madera de 5 milímetros del diámetro, alrededor de 60 piezas, cinta de floristería en color marrón o color verde oscuro, un poquito de hilo en color negro. Este hilo vamos a utilizar para sujetar las bolitas, y alambre moldeable. El alambre cortamos en 3 piezas de 20 centímetros, 3 piezas de 8 centímetros y 33 piezas de 6 centímetros. Vamos a empezar por la hoja más grande. Formamos el primer punto, lo colocamos en el ganchillo, hacemos 7 puntos de cadeneta. Los puntos tejemos bastante flojo. Y ahora vamos a trabajar a punto bajo en la parte posterior de la cadeneta. Esta es la parte delantera y esta es la parte trasera. Empezamos en el segundo punto. Y aquí hacemos un punto bajo. Ahora añadimos alambre. Este alambre tiene 6 centímetros. Lo vamos a llevar junto con las cadenetas para esconderlo. Ahora, en el segundo punto de la cadeneta vamos a hacer otro punto bajo. Para cerrarlo tenemos que atravesar el cable, el alambre. Y el siguiente hacemos de la misma manera. Por debajo del alambre sacamos el punto y cerramos por encima del alambre. Ahora damos vuelta a la labor y en el primer punto bajo vamos a hacer un punto medio alto. Echamos una hebra al ganchillo y en el primer punto hacemos un punto medio alto. Ahora vamos a hacer un punto alto. En el siguiente punto hacemos un punto alto. El punto alto cerramos 2 veces. 2 puntos y 2 puntos. Y otra vez vamos a hacer un punto alto. Subimos 2 puntos de cadeneta. Y estos 2 puntos de cadeneta vamos a cerrar en redondo, con un punto deslizado.
Ahora en el mismo sitio donde el último punto alto vamos a hacer un punto medio alto, así que echamos una hebra y en el mismo sitio hacemos un punto medio alto. Y ahora otros dos puntos medio altos más. En el siguiente punto hacemos uno y más adelante hacemos otro. Y ahora aquí justo en el pico vamos a hacer dos puntos bajos. Uno y otro en el mismo sitio. Dos puntos de cadeneta y otra vez estas dos cadenetas vamos a cerrar en redondo con un punto deslizado. Y ahora pasamos al otro lado de la cadeneta sin girar la labor. Pasamos, vamos a trabajar por la parte de arriba. Por el otro lado hacemos también dos puntos bajos primero. Ahora dos puntos medio altos. Un punto medio alto más. Subimos dos puntos de cadeneta. Cerramos en redondo. Y en el mismo sitio que el último punto medio alto hacemos un punto alto. Hacemos otro punto medio alto, otro punto alto más en el siguiente punto. Y terminamos la vuelta con un punto medio alto. Y ahora, por el otro lado del alambre vamos a hacer un punto deslizado. La hebra está por detrás del alambre. Hacemos un punto deslizado. Y ahora por detrás del alambre hacemos un punto de cadeneta. Cortamos el hilo. Y sacamos el punto. Ahora bajamos un poquito el alambre para pasarlo al otro lado. Bajamos y lo pasamos al otro lado. Doblamos la última parte como medio centímetro. Y ya tenemos la hoja más grande hecha. Y de estas hojas tenemos que hacer 24 en total, pero 21 hacemos con alambre de 6 centímetros, como esta, y 3 hojas colocamos en alambre de 20 centímetros. Y todas las hojas con alambre de 6 centímetros vamos a envolver con cinta de floristería. Las otras vamos a hacer más adelante. Formamos el primer punto. Y hacemos 5 puntos de cadeneta.
Y aquí la primera vuelta también vamos a hacer en la parte posterior de la cadeneta y la vamos a trabajar en punto bajo. Empezamos en el segundo punto, en la segunda bolita, hacemos el primer punto bajo. Ahora añadimos el alambre y trabajamos de la misma manera que en la hoja más grande. Primero por debajo del alambre sacamos el punto y ahora por encima del alambre cerramos el punto. Por debajo del alambre y ahora por encima. Hacemos un punto bajo en cada punto de la cadeneta. Y ahora también damos vuelta a la labor y en el primer punto de la vuelta anterior vamos a hacer un punto medio alto. Así que echamos una hebra al ganchillo y en el primer punto hacemos un punto medio alto. Ahora un punto alto en el siguiente punto. Y otra vez un punto medio alto. Y ahora el pico formamos de la misma manera que en la hoja grande, así que primero hacemos dos puntos bajos. Dos puntos bajos, dos puntos de cadeneta. Cerramos las cadenetas en redondo con punto deslizado. Y por el otro lado sin girar la labor, por el otro lado de la cadeneta, hacemos dos puntos bajos. Dos puntos bajos, ahora un punto medio alto, un punto alto, y terminamos la vuelta con un punto medio alto. Y aquí igual, primero hacemos un punto deslizado por el otro lado del alambre, y cerramos con un punto de cadeneta. Cortamos el hilo y ya tenemos casi la hoja terminada. Y aquí igual, bajamos el alambre despacito para que no se escape y la pasamos al otro lado. Y aquí doblamos como medio centímetro. La dejamos bien pegadita para que no pinche. Y ya tenemos hoja pequeña terminada. De estas hojas pequeñas hacemos 15 en total, pero 12 de ellas con alambre de 6 centímetros, como esta, y 3 hacemos con alambre de 8 centímetros. Y ahora 12 que tienen alambre de 6 centímetros envolvemos con cinta de floristería. Y las otras vamos a hacer más adelante. Así se queda la hoja y ahora vamos a hacer 3 ramos iguales. Entonces, en total de hojas dividimos entre 3 partes iguales. En cada parte deberíamos tener una hoja grande de 20 centímetros, 7 hojas grandes de 6 centímetros, una hoja pequeña con el alambre de 8 centímetros y 4 hojas pequeñas con alambre de 6 centímetros. Y ahora vamos a ver cómo preparar las bolitas para poder colocarlas junto con las hojas. Para poder colocar las bolitas le añadimos un hilo gordito
En uno de los extremos hacemos un nudo bastante grande para que no pase por el agujero. El largo del hilo que tenemos que dejar son más o menos 6 centímetros. Vamos a necesitar alrededor de 54 bolitas. Vamos a empezar de las hojas pequeñas, entonces tenemos 4 hojas con el alambre de 6 centímetros y una hoja con el alambre de 8 centímetros. Esta la vamos a dejar en el centro, entonces empezamos a envolverla. Y ahora le añadimos 3 bolitas. Juntamos el hilo con el alambre y hacemos 2 o 3 vueltas con la cinta de floristería. Bajamos un poquito con la cinta. Y ahora añadimos 2 hojas. Y continuamos. Y ahora bajamos un poco con la cinta. Y aquí otra vez vamos a añadir 4 bolitas. Bajamos un poquito y añadimos otras 2 hojas. De momento dejamos este ramito y vamos a formar otro ramo con las hojas más grandes. Para el ramo de las hojas más grandes vamos a utilizar 7 hojas con alambre de 6 centímetros y una hoja con alambre de 20 centímetros. Vamos a empezar a envolver la hoja con el alambre de 20 centímetros. Y aquí directamente ya colocamos 3 bolitas. Bajamos un poquito. Y colocamos 2 hojas.
bajamos con la cinta de floristería y aquí vamos a repetir. Otra vez colocamos, esta vez podemos colocar 4 bolitas. Y otras 2 hojas más. Y otra vez bajamos un poquito. Y aquí vamos a añadir, son más o menos 2 centímetros entre las bolitas y la parte de arriba de la cinta. Y aquí vamos a añadir el ramo que hemos preparado de las hojas pequeñas. Y junto con el ramo añadimos una hoja más. Y otras 2 bolitas. Y aquí podemos añadir otra hoja más. Añadimos 2 bolitas. Bajamos un poquito y añadimos la última hoja. Y ya podemos envolver todo el cable, todo el alambre. Y de la misma manera hacemos otras 2 ramas iguales. Aquí ya tengo los 3 ramitos terminados, ahora vamos a unirlas. Las juntamos, ya luego les damos la forma. Y continuamos otro poquito con cinta de floristería. Aquí damos unas cuantas vueltas para dejar el tronco gordito. No vamos a envolver todo el cable porque este cable se tiene que sujetar dentro de la base. Así que lo abrimos dentro de la base y lo sujetamos.
Así queda el tronco y luego damos un poquito la forma a las hojas, las abrimos y las colocamos de la manera que nos guste. Y ahora vamos a colocar el acebo en la base. Esta es la base que tengo empezada. Cómo hacer las bases podéis encontrar en el enlace que aparece ahora mismo en la pantalla. Al empezar la base, el anillo mágico no lo cerramos de todo. Tiene que quedar un agujerito. Por el agujerito vamos a pasar el alambre que tenemos suelto. Lo juntamos de momento y lo pasamos más o menos hasta la altura del tronco. Ahora, por el otro lado, podemos cerrar el anillo mágico. Y ahora por el otro lado abrimos el alambre y lo vamos a coser un poquito. Cosemos los 3 alambres. Y ahora ya terminamos la base. Y así queda el acebo terminado. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Y si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.